De Dios. Que Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga una vez más. Gloria a Dios. Qué privilegio tan grande estar en la casa del Señor. Un servicio pues dirigido por la Sociedad de Caballeros. Y todos somos parte, ¿verdad? Porque somos un ministerio y somos el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Doy gracias a Dios por este enorme privilegio que se me ha dado en este año, estar al frente de la Sociedad de Caballeros. Como decimos, pues no es una tarea fácil, pero no estamos solos en todo lo que hacemos, y que venga de parte de Dios. Dios está con cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Así que bienvenidos también los amigos, las visitas. Créanme que es un gran privilegio tenerlos acá en la casa del Señor. Y no voy a abundar más en palabras. Quiero que me acompañen el libro de Jeremías. Capítulo 29. Jeremías capítulo 29, en su versículo 10 y 11 vamos a estar leyendo para gloria del Señor. Varones esforzados y valientes es el lema de este año para la Sociedad de Caballeros. Porque no hay cobardes. Si están aquí es porque son valientes. Sí, gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Leemos la palabra tal como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Y dice: porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Oramos para que sea el Señor tomando este tiempo. Gloria a Dios. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, primeramente le doy gracias, Señor, Dios mío, por este grande y enorme privilegio, Señor, Padre, de poder predicar su santa y bendita palabra, Señor eterno. Padre, bendigo, exalto su nombre, Señor, porque usted es bueno y su misericordia es grande, Señor eterno. Yo le pido, le ruego en esta hora, Señor, que sea usted ayudándome, Señor, a predicar esta palabra, Señor, que de mi boca, de mis labios no salgan, Señor, palabra corrompida, ni palabra que vaya a confundir a mis hermanos, Señor, sino aquella palabra, Señor, la justa, la necesaria, la que edifique, Señor eterno, aquella que restaura, Señor, porque su palabra es vida, Señor, y su palabra, Señor, es la esperanza de cada uno, Señor. Hoy, Señor, ruego, Padre, que sea usted tomando, Dios mío, el control absoluto, Señor eterno, para este tiempo tan especial, Señor. Gracias le doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento. No me voy a tardar mucho. Hoy sí voy a ver la hora porque, gloria a Dios. Esta carta fue enviada por Jeremías, ¿no?, a un pueblo, pues sabemos, el pueblo judío, que dice que había sido cautivo por el rey Nabucodonosor. Pero me gustaba algo que aquí no es que me voy a enfocar tanto en todo este capítulo, pero sí tomé este versículo para referencia por lo que dice que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Y en esta carta, pues Él les da palabra, les da esperanza. Y dice que cuando se cumplan los 70 años, los cuales Él establece para que este pueblo, hay un lugar donde ellos dice establecer ahí, ¿no? Pero mientras ese tiempo pasa, le dice, bueno, procrean, tengan hijos, cultiven la tierra, ¿verdad? Mientras pasan esos 70 años, a los 70 años dice, Él los visitará. Y gloria a Dios por eso. Pero hay una historia muy, muy conocida por todos, y a mí la verdad me ha ayudado mucho. Desde hace tiempo yo meditaba bastante en esto. Y como todos sabemos, ¿no?, Dios, desde que creó la humanidad,
Él no lo creó con un propósito de verlo mal, de que la humanidad sufriera, sino que lo hizo, bueno, dice, semejante a Él. O sea, fue algo muy especial, ¿no?, la creación del ser humano, pero como sabemos que por el pecado fue contaminado, hubo una contaminación y sabemos qué es lo que viene después de esto. Y ahora pues muchos sufrimos la consecuencia producto del pecado. Pero como digo, desde el principio la creación del ser humano por parte de Dios estuvo llena de planes perfectos y propósitos buenos conforme como manifestar su amor, cuidar la tierra y vivir en relación con él, estableciendo a la humanidad para prosperar y disfrutar de una vida plena en un paraíso. Aunque el pecado interrumpió esto, el plan original de Dios para la redención y restauración permanece con promesa de un futuro y esperanza. Aunque desde un principio, ¿verdad?, como digo, surgió lo del pecado por la desobediencia, pero el plan de Dios sigue hasta este tiempo y es siempre el bien para el ser humano. Por eso me encantaba una historia, y lo voy a llevar ahí, que comienza en el capítulo 30 de Génesis, donde conocemos un joven que por poco y no nace, como yo, ¿verdad? Pero estamos hablando de José, que como a las edades más o menos 8 años, dice que queda huérfano al nacer su segundo hermano de parte de su mamá. Y a la edad de 17 años, este joven empieza, como decimos nosotros ya, un calvario, ¿no? Porque este joven dice que es despreciado, es desechado por sus propios hermanos. Dice que estos hermanos aún conspiraron contra él para matarle. Fue vendido como esclavo, fue preso. Pero en todo esto, lo que me llamó la atención, y es bien claro que no necesita mucha explicación conforme está escrito, es que esto era un propósito de Dios. Más a futuro esto iba a dar a luz el propósito. En ese momento quizás pues era algo muy terrible para José, pero algo que me llamaba la atención es que mientras yo leía todo esto, no encontré en la Biblia que diría, José se quejó tanto, José pues murmuró tanto. No, siempre hubo algo que lo caracterizó, siempre hubo una humildad en él. Pero para que podamos entender esto, lo voy a llevar al libro de Génesis. No se preocupe que 50 capítulos vamos a leer el libro de Génesis y nos vamos. No es mucho, tenemos tiempo. Pero vamos a leer desde el capítulo 37, Génesis capítulo 37, para que podamos entender esta historia y cuáles son los planes que Dios tiene para el ser humano. Capítulo 37, del versículo 2 vamos a leer. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilhá y con los hijos de Silpa, mujeres de sus padres, e informaba José a sus padres la mala fama de ellos. Y llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestro manojo estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños
y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a sus padres y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre, tus hermanos, a postrarnos en tierra ante ti? Perdón que no lo terminé de leer. Esta palabra es muy clara, y algo que me enseña en estos versículos donde habla del sueño de José, es que son sueños proféticos. No sé si usted había estudiado sobre esto, pero son sueños proféticos que Dios ya le había dado, y sabemos que se le van a cumplir con el tiempo. Había un propósito, había que pasar también, ¿verdad?, ciertas cosas para que este propósito, todo esto se cumpliera en José. Pero me gustaba esto porque muchas veces yo había leído, ¿no?, pero no había entendido todo esto. Y gloria a Dios que estos días estudiaba un poco sobre eso y entendía cuál es el propósito. Y muchas veces pues se nos pasan por alto cositas que no las vamos a entender, pero cuando nos metemos un poco de lleno, vamos entendiendo, porque el Espíritu Santo es que nos da ese entendimiento. Mire, para que hagamos más breve, como le digo, ya le quité como 20 capítulos, no se preocupe, ya no bajé 50. En el capítulo, ahí mismo, en el 18, el versículo 18 dice: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle, y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de su sueño. En pocas palabras, había una burla, ¿verdad? Y es que fíjese que algo bien curioso, que para empezar, en los tiempos que estamos viviendo, no somos ajenos a ver este tipo de cosas, que entre hermanos, el conflicto, entre la misma familia, el conflicto. Yo digo, no estamos ajenos a estas cosas que José tuvo que pasar. Y muchas veces cuando usted, por eso alguien dice, cuando tengas planes, cuando tengas sueños, no se lo cuentes a nadie, porque en vez de que te apoyen, te van a, como dicen allá, le van a meter la zancadilla, lo van a botar. Pero en el propósito de Dios no es así, porque cuando Dios establece algo, se va a cumplir. Lo que usted está viendo hoy aquí, que yo predico la palabra, es un propósito de Dios. Ya me lo había dicho y se cumple. Yo digo, por eso yo digo, todo lo que Dios habla, todo lo que está escrito en esta bendita palabra tiene un cumplimiento, ya sea para bien o sea para mal cuando desobedecemos. Pero gloria a Dios, porque usted y yo somos obedientes. Luego, después de esto, acontece de que los propios hermanos, dice que lo venden como esclavo, pero alguien intercede por él, y uno de sus hermanos dice: no, ¿por qué lo vamos a matar? Que esa sangre no sea, pues, ¿verdad?, demandada por nosotros. Pero era para librarlo, dice, de la mano de sus propios hermanos. Y voy a ir un poco breve para que no diga que soy algo cruel con ustedes esta noche. Después de que había sido vendido, se enfrentó a diversas situaciones cuando fue entregado con el faraón. Todos conocemos la historia muy claro. Dice que fue vendido, fue esclavizado y trabajó, pues, ustedes saben, ¿no? Pero en el capítulo 39 se nos narra un poco, y lo voy a leer un poco. Mas Jehová, en el versículo 2 del 39, mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa
y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dijo todo lo que tenía, y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Esto ya cuando estaba, entendemos, cuando estaba ya en casa del faraón. Pero mire cómo Dios viene obrando en la vida de José. El problema que parecía muy serio, ¿verdad? Y que era serio, que tenía con sus hermanos, Dios lo convirtió en una bendición. Porque cuando José es entregado a estas personas, es vendido como esclavo, viene Dios y esto lo transforma en una bendición muy grande. Más adelante vamos a entender por qué. Pero algo muy importante es que muchas veces tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Porque muchas veces no sabemos cómo es que Dios va a trabajar en nuestra vida. Quizás a veces nosotros buscamos nosotros mismos por nuestras propias fuerzas el beneficio. Pero muchas veces es Dios quien va a proveer lo que nosotros ni en cuenta tenemos. Porque así trabaja Dios. Lo entendí de esta manera porque llegando José a la esclavitud, Dios hace maravillas, pero que en verdad a mí me sorprendieron en todo este libro. Pero como digo, no lo voy a leer todo el capítulo porque no lo voy a aburrir. Luego de que el faraón le da esta autoridad, dice, sobre su casa, que reina, o sea, prácticamente el poder en todo. Por eso me gustaba cuando el pastor predicó sobre Naamán, si no me recuerdo, de que de ser alguien, pues que de la nada surgió, no, hombre, a tener un gran puesto, las manos derechas del rey, en pocas palabras. Así sucedió con la vida de José. Pero luego viene también algo que es en contra de José, y es que cuando José tiene ese poder que se le otorgó de parte del faraón, viene una lucha, viene una prueba, una tentación, y fue la mujer de este hombre, que dice que por ser hermoso de parecer, bien presente, dice que esta mujer prácticamente todos los días lo seducía, dice, para que se acostara con él. Pero lo que hizo José fue algo muy, muy valiente, de verdad. Porque en lo personal, si no tenemos a Dios en nuestros corazones, no, en la primera de cambio caemos. En la primer prueba o tentación tropezamos. Pero José no fue así. Dice que cuando esta mujer lo sedució, él entendía de que se le había dado algo de parte del rey, se le había dado autoridad, pero siempre guardó una distancia, un respeto por la mujer de este hombre, y eso es lo único que él le había encargado. Dijo, prácticamente en todo menos ahí. Y bueno, luego de eso, el mismo faraón, por el mal testimonio, por una mala acusación que se había dado, mete preso a José. Y es allí donde surge algo también extraordinario, que por la humildad, por la integridad que José tenía, no tanto con este hombre, sino de parte de Dios, alguien testifica de él dentro de la cárcel. Y estamos hablando de aquellos que les da un sueño también, ¿no? Mira, aquí lo vamos a leer para que usted lo entienda más claro. En el capítulo 41, versículo 9 dice: entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas, cuando Faraón se enojó contra su siervo, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y nos interpretó nuestro sueño, y declaró a cada uno conforme a su sueño, y aconteció como él nos los interpretó. Así fue
yo fui establecido en mi puesto, y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón por el testimonio de alguien. Por eso la importancia, ¿verdad?, de que nosotros demos un buen testimonio, porque eso nos puede salvar de algo. ¿Sabe que, como dicen, nosotros somos carta leída? Y el testimonio que nosotros demos no es tanto que lo bonito que hablemos allá afuera, sino la manera de actuar, de cómo caminar allá afuera. Porque como siempre decimos, aquí nos vemos bonitos y todo, pero no sabemos allá afuera cómo podemos andar. Pero mire qué lindo esto. En el versículo 37, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo a Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Qué bonito, dice, vestir de ropa finísima. ¿Acaso no es lo que Dios ha hecho con nosotros? Nos quitó esas ropas inmundas que teníamos allá afuera. Eso es lo lindo, lo que Dios hace. Por eso es que, mira, yo leí toda la historia, pero como le digo, no la puedo contar toda porque se me van a dormir. Pero parte de la historia es lo que le vamos a transmitir en esta noche, para que sea de bendición a usted y a mi vida. No vamos a leer esto, vamos a pasarlo. Pero luego dice, es acusado injustamente y su propio amo lo metió en la cárcel. Y es lo que estábamos hablando, ¿no? Pero algo también importante que yo quiero recalcar es que cuando todo esto sucede, todos conocemos la historia verdaderamente, pero mientras esto sucedía, también había un padre que estaba sufriendo. Entendemos porque los mismos hermanos le dijeron que este había muerto, que lo habían devorado las bestias y todo eso. Pero el propósito de lo que estaba sucediendo era para salvar a su propia familia. En el 45, ya voy a terminar porque no se preocupe. Capítulo 45, me paré más rápido para que podamos terminar esta noche. Mire lo que dice en el 45, capítulo 45, versículo 4. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún queda 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros prosperidad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Quién lo envió? No fueron los hermanos. Los hermanos creían que estaban haciéndole un mal. Para deshacerse de él hicieron esto.
Pero no era así. El propósito de Dios era que se estaba dando en la vida de José, porque había algo que iba a acontecer. Todos conocemos la historia que vendían esos 7 años de hambruna, en pocas palabras. Pero para eso fue llamado José. O sea, era un propósito que venía de parte de Dios. Los hermanos solo fueron aquellos instrumentos que lo empujaron violentamente, acusándole, despreciándole, humillándole, burlándose de él, sus propios hermanos. Y esto aparentemente es una historia, pero si lo vemos en la vida actual de la realidad, hombre, qué tremendo. Si esto sucede también en la vida circular, que nuestras propias familias muchas veces se están matando, eso es tremendo, ¿no? Pero en este caso, pues era un propósito que venía de parte de Dios, pero para eso tenía que pasar un proceso. José tenía que sufrir algunas consecuencias para que esto se llegara a cumplir. Tuvo que ser encarcelado, esclavo, como ya lo hablamos, pero tras de esto había algo muy importante que estaba de parte de Dios. En el capítulo 47 habla sobre un tiempo donde dice que, como ya bien adelantado, ¿verdad? Donde dice que ya cuando ya Faraón ya lo había establecido a él, ¿no?, como ese mando, con esa autoridad, José inteligentemente hace lo que Dios le ha encomendado en sí, y se prepara con tiempo. Pasan los años, se empieza a acabar, a escasear todo el alimento, y dice en este capítulo de que José dice que había recogido todo el dinero, dice, a causa de la hambre que había. ¿Por qué? Porque todo aquel pueblo, dice que cuando no encontraban alimento, ya no había que comer, no tenían ellos, lo que hicieron fue comprarle a José. Pero el dinero se va a acabar, y así es, el dinero se va a acabar, pero la bendición de Dios no. Por eso es lo importante, ¿no?, estar mejor en manos del Señor y no si el dinero es una bendición, ¿verdad?, pero no podemos enfocarnos solo en eso. Por eso, mire, dice que después de que esto acontecía, que se había acabado todo el dinero, ellos le dijeron que le vendían el ganado, todo lo que ellos tenían, a cambio de alimento. O sea que había una escasez terrible en ese tiempo. Pero luego también se termina el ganado y le dicen esta gente, cómpranos. Mira la necesidad que había, cómpranos y seremos, en pocas palabras, pues los sirvientes, como le podamos llamar, de ti y de Faraón. Se acabó el alimento, se acabó el dinero, se acabó el ganado, y ellos estaban ofreciendo por la necesidad. Pero luego José les da, dice, sí los toma, como ellos lo dicen, y les provee también el grano para que ellos cultiven, cosechen. Pero José les dice que el quinto de ese grano será para la casa de Faraón. Con lo demás, ellos van a ser alimentados y seguirán cultivando la tierra. Ahora bien, esto es para lo que José había sido llamado, preparado. Si no hubiera sido así, quién sabe qué hubiera sucedido con toda esta gente. Pero ya Dios había establecido algo en ellos. Por eso digo yo, si usted y yo estamos aquí, yo meditaba en esto, ¿no? Si usted y yo estamos acá, no es porque usted y yo queramos, y esto lo sabemos. Porque qué bonito en este tiempo estar allá en la casita, en el sofá, con una taza de café, más si dice café el pastor ahí. Gloria a Dios. Qué bonito, ¿no? Agarrarse un pedazo de quesadilla y bueno, veo una serie, lo que quiera ver, un programa. Qué bonito. Pero desde que venimos para acá, no es que nosotros vengamos por nuestras propias fuerzas. El Espíritu Santo nos convence y venimos. ¿Por qué? Porque Dios tiene pensamientos de bien para cada uno de nosotros.
Por eso es que estamos aquí. De no ser así, allá estuviéramos. Quizás algunos viendo la novela, porque en aquellos tiempos éramos noveleros, ¿verdad? Gloria a Dios que ya no. No sé. Pero el pensamiento de Dios no es ese. El pensamiento de Dios es que todos estemos acá, que habitemos juntos, le adoremos, y a futuro viene la recompensa, así como sucedió en este caso. Y yo digo algo, ¿cree usted que merece estar aquí? ¿Usted cree que se lo merece? Yo no lo merezco. Pero la gracia y misericordia del Señor es que me trae. Si, ¿sabe? Yo decía, ¿qué es lo que yo merecía? El infierno. Duro se oye, ¿va? Pero yo merecía el infierno, un castigo eterno. Pero en los planes de Dios no era eso. En los planes de Dios estaba que iba a ser salvo, al igual que todos ustedes. Ese es el plan de Dios. El amigo que ha venido, no ha venido porque ha querido, y hay amigos acá, hay visitas. Es porque Dios tiene algo para cada uno. Dios tiene propósitos, hay planes. Pero también tenemos que entender que para que esto se cumpla, muchas veces hay que pagar un precio. Hay que dejar la comodidad, la vida suave, para que todo esto tenga una función para bien. Y no es porque lo merezcamos, como yo, sino porque Dios así lo quiere. En el 1 Corintios, en 1:27, ahí habla sobre esto. Donde dice que Dios, de lo más vil, de lo más despreciado, de todo esto, Él ha sacado. ¿Para qué? Para gloria de su nombre, pero para que usted y yo tengamos vida. Eso es lo que el Señor hace. Mire, hace unos días, quiero ver, hace como, bueno, de hecho fue el día que venimos para acá. Y yo pues le dije a mi mamá, si me toca predicar, usted va a salir a bailar ahí en el tema, le digo yo. Porque yo meditaba algo bien especial en eso, con ella. Y ahí está mi hermano Oscar, que no me va a dejar mentir, porque los demás no saben lo que es el brazo de mi mamá sobre ellos. Pero él y yo sí. Y qué bueno por eso. Yo le preguntaba a mi mamá y le decía, ¿se acuerda usted? Le dije yo, ¿por qué una vez me quemó la boca? ¿Por qué lo hizo? Ay, hijo, pero es que ¿cómo crees que te pase repitiendo eso? No, pero usted sabe por qué lo hizo. Sí, pero es que vos eras bien tremendo, porque sí, le voy a decir así, totalmente, con un tizón, usted sabe, allá en el campo, ¿no? Usted mete la leña y sale aquella brasa y al rojo vivo, se me puso en la boca. Con eso me quemó, me pegó en la cara y no lo hago para avergonzarla. No, gracias a Dios por eso, porque era necesario para mí. Luego de que me golpeó y todo eso, bueno, me dice, pero es que vos eras bien tremendo. ¿Te acordás? Me dijo una vez que te robaste unos pepinos. ¿Sí? No te dejé pasar nada de eso, Chilio. ¿Te acordás una vez que le rompiste la cabeza a Mario, una pedra? Sí, no te dejé pasar nada de eso. Y así nos fuimos, acordándonos. Pero ¿sabe usted por qué lo hizo? Pues sí, porque yo no quería que siguieras así, pues. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? ¿Por qué lo hacía? Porque ella no quería que yo siguiera de la misma manera en la que estaba. Porque en sus pensamientos de un padre hacia un hijo, obviamente no lo va a querer ver que en el futuro se destruya. O en el caso de ahora, los jóvenes, cómo se están destruyendo. Sino que un padre corrige, aconseja, y muchas veces es fuerte, pero tiene que ser así. ¿Por qué? Para que los jóvenes el día de mañana no se pierdan, para que no caigan en lo que muchos de nosotros caímos. Caímos en las drogas, en el alcohol, otros en pandillas, ¿me entiendes? Hay muchas cosas en las que nosotros caímos, pero antes de eso fuimos advertidos. Yo digo, una vez, me acuerdo que la vez que prediqué acá, yo dije, nunca he robado, yo fui de todo menos mañoso. Y yo dije, cuando me toque predicar voy a
a corregir eso. Sí fui ladrón, pero cuando tenía pequeña edad, no de estatura porque no crecí, pero a la edad de cortos años sí me gustaban esas cosas. Pero por eso venía la corrección de parte de mi madre, porque mi padre falleció cuando yo tenía 3 años, ni me acuerdo de él, pero sí quedó una madre que estaba al pendiente y que quería el bien para mí. Así trabaja Dios. Muchas veces vamos a ser corregidos de una manera que no nos va a gustar. Y Dios va a permitir las cosas. Así como permitió que estas cosas sucedieran con José, que aparentemente, ¿verdad? Uno les puede decir, pero qué crueldad, porque sus hermanos y todo. Pero Dios lo permite. Pero cuando hay un propósito y es necesario que estas cosas acontezcan. Mire, algo que también meditaba, ¿no? Que muchas veces nosotros nos desesperamos esperando el propósito, pero no debe ser así. Para que este sueño se le cumpliera a José, que no es que él lo quería, pero Dios lo había establecido así. Dice que tenía 17 años cuando él soñó esto. A los 30 años se presenta ante el faraón, ya que él lo mandó llamar para todo esto que acontece. Esperó todo ese tiempo y en todo ese tiempo tuvo que luchar con muchas cosas. Y es lo que habíamos estado leyendo. David esperó muchos años para poder para totalmente tomar el trono, ¿no? Como rey. Sabemos que a temprana edad se le fue llamado, pero pasó un tiempo para que esto se cumpliera. Ahora yo digo algo. ¿Qué es lo que usted y yo estamos esperando que se nos cumpla? ¿Usted ha entendido cuál es el propósito de Dios? ¿Qué es lo que estamos esperando nosotros? Pero sepamos esperar. Muchos no están acá y es lamentable, como decía el pastor. Y no es que los queramos señalar, no. Hay que orar por ellos. Porque en estas personas, en estos hermanos que se han ido, hay grandes propósitos. Hay pensamientos de bien de parte de Dios para ellos. Lamentablemente, muchas veces empezamos a enfriarnos y vamos retrocediendo y caemos en una frialdad terrible que después se nos hace muy difícil levantarnos. Este año ha sido muy duro, el año que ha pasado, porque ya estamos en otro año, donde algunos fuimos golpeados con cosas que no las esperábamos. Yo le decía un día de esto, orando al Señor, yo le daba gracias porque, digo yo, muchas veces pedimos, pero no damos gracias por lo que ya tenemos. Y por algo que yo le di gracias fue por esto, que el día que mi hermano falleció, era para que yo, según mi condición de vida que yo había tenido anteriormente, era para que o bien caía en una depresión o caía en los vicios nuevamente. Pero bendito sea Dios que por eso Él nos prepara con tiempo, para que cuando estas cosas vengan, usted y yo podamos resistirlas, para que podamos soportar el momento de la prueba, la dificultad que se nos presenta en un diario vivir. Algunos esperan, qué sé yo, pues como decimos, documentos. Otros esperan que sus familias sean convertidos a Cristo. Otros esperan el milagro. Y yo espero que sigamos acá congregándonos siempre y que estemos siempre de la mano del Señor. Que no importa lo que venga, que no importa lo que suceda, pero que estemos seguros y con esa esperanza siempre de que Dios está con nosotros. Así como se cumplió el propósito en José, así como los pensamientos que tiene Dios para su pueblo, así los tiene para cada uno de nosotros. Pero hay que ser paciente. Esto no es a la carrera. Esto es esperando en Dios, esperando la voluntad de Dios. En el capítulo 50, versículo 20, mire, ya para ir terminando, hoy sí de verdad, porque como le dije, no lo voy a aburrir. Ahí mismo en Génesis. Dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy,
para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Bendito Dios. Eso era lo que Dios había preparado a través de José. Los estaba librando de una hambruna. Y aquellos que habían sido los actores de la traición de él, ahora estaban siendo bendecidos. Aquellos que lo vendieron, aquellos que quisieron matarlos, ahora dependían de él. Así que cuando alguien levante un falso testimonio o algo en contra suya, no se preocupe. Pongamos en las manos de Dios eso. Cuando alguien lo señale, alguien se burle de usted, no se preocupe. Para que llegáramos aquí, muchos se burlaron de nosotros. De mí, dijo alguien por ahí, ¿qué va a decir el fulano tal por cual? Si yo lo conocí, y lo digo esto porque me gusta cómo lo dijo. Si antes era esto, antes era lo otro. Se burlaban. Y yo digo, gloria a Dios por lo que dijo. Porque estaba dando testimonio sin que él lo supiera. Él decía, antes era esto y era lo otro. Testificaban sin saber. Y yo digo, gloria a Dios por eso. Porque en medio de esas cosas no nos hemos detenido. Alguien le dijo a mi hermano, yo le doy tantos días a Julano para que en tantos días aquí lo vamos a tener otra vez con la cerveza y aquí vamos a la parranda. Pasó la semana, pasaron 15 días, pasó un mes, pasaron 3 meses. Vamos para 7 años. Y aquí estamos. Eso es lo que Dios hace. A muchos, y lo puedo decir con una gran seguridad, así como quisieron matar a José, a muchos de ustedes el diablo los ha querido matar. Y usted lo sabe bien. Pero Dios no lo ha permitido. ¿Será motivo para darle gracias a Dios? ¿Será motivo para estar agradecido y servirle con todo nuestro corazón? Para mí es motivo. Porque muchas veces el diablo me quiso matar, pero no pudo. Él podía hacerlo, pero ya estaba bajo la cobertura del Dios poderoso. Y eso no permitió que aconteciera eso. Así que, hermano, yo lo que quiero es motivarlo. Quiero animarlo. Estamos comenzando este nuevo año. Hay propósitos en su vida. Le puedo decir, por favor, que no retroceda, porque allá afuera nada bueno nos espera. Allá no hay prosperidad. Sí, puede ser que el trabajo va a tener un par de dólares más, sí. Pero lo más importante es la vida espiritual. Es la que hay que cuidar. Yo no soy un santo que estoy hablando, no, yo soy un pecador. Pero alguien que se ha arrepentido y con el corazón le digo, yo no quiero volver atrás. Yo no quiero volver a aquellos lugares cuando me tenía que levantar con una gran cruda, hasta buscando una sopita de aquellas para que me levantara el ánimo. Yo no quiero volver ahí. No quiero volver a aquellos tiempos cuando tenía que decirle a alguien, présteme dinero porque mi hija necesita leche, y era mentira, era para comprar droga. Yo no quiero volver ahí. Si Dios me tiene acá, es por sus planes y sus pensamientos. Y lo único que yo tengo que hacer y quiero hacer es darle gracias y agradarle. Es lo que yo quiero hacer. Pero no quiero retroceder. Y yo espero y le pido a Dios, y es la oración, como dijo el pastor, por toda la iglesia, para que no volvamos atrás, hermano. Para que estemos firmes. No se trata de quién es más espiritual, sino de que entendamos cuán grande es la misericordia de Dios y que por eso hoy estamos aquí. Los amigos no es casualidad por lo que estuvieron acá. Dios los ha traído con un propósito. Yo le digo a mi esposa, no llevo un mensaje evangelístico, le digo, pero llevo algo, le digo yo, que a mí me ha ayudado y he entendido
que Dios siempre tiene pensamientos de bien para el ser humano y que para cada uno de nosotros hay esperanza, hay vida en Cristo. Así que puede ponerse sobre sus pies. Como le dije, no le iba a ser muy largo la historia porque damos gracias al Señor. Oh Señor, te doy gracias, Señor, en esta hora, Padre, por esta bendita palabra, Señor, porque a través, Señor, de esta historia, Padre, usted me muestra, Señor, que usted tiene grandes planes para cada uno de nosotros, Señor. Hay propósitos, Señor bendito. Hay propósitos para este pueblo, Señor, para cada uno de los que hoy estuvieron presentes, como aquellos que no estuvieron también, Señor. Yo sé, Dios mío, que en su infinita misericordia, Señor, usted va a traer, Señor, aquellos, Padre, que han retrocedido, Señor. Que usted va a seguir añadiendo, Señor eterno, a este ministerio esas almas, Señor, no para crecer en número, sino para que el reino de los cielos crezca con estas almas, para que hayan fiestas, Señor, en los cielos. Padre, así como lo hiciste con José, Señor, hágalo con nosotros, Señor eterno. Señor, que podamos ser humildes, Señor, que cuando venga el momento difícil, que cuando llegue esa prueba, Señor, Padre, solo ponemos en sus manos, Señor. Que aprendamos a ser humildes, Señor eterno. Reconocer, Señor, que tú eres bueno, Señor, y que tú eres el único, Señor, que nos puede librar, Señor, de la mano, Señor, perversa del adversario, Señor eterno. Que así como José, Señor, sus propios hermanos quisieron, Dios mío, matarle, Padre, así también el enemigo, Señor, anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Pero este pueblo, Señor, está bajo la cobertura suya, Padre. Está bajo la gracia suya, Señor. Ayúdenos, Señor bendito, a seguir avanzando, Señor, para que el propósito suyo, conforme a su bendita voluntad y misericordia, Padre, se pueda cumplir, Señor, en la vida de cada uno, Señor. Porque no es que lo merezcamos, Señor, es por su gracia, es por su bendita misericordia, Señor eterno, que hoy estamos aquí, Padre. Señor, gracias le doy en esta hora, Dios mío. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque me permite, Señor, poder hablar, Dios mío, de las maravillas que usted hace, Señor. Porque en usted, Dios mío, se cumple, Señor, el propósito y la palabra que está de parte suya, Señor. Señor, que esta palabra, Dios mío, no haya caído, Señor Dios eterno, en lugares que no den fruto, Señor, sino que esta palabra, Señor Dios mío, conmueve el corazón de cada uno de mis hermanos, los amigos, Señor. Y aquel que no ha entendido, Señor, cuál es el propósito, revéleselo, Señor eterno. Muéstrale, Señor Dios mío, que tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Que en ti hay vida, hay esperanza, Señor eterno. Muchas gracias le doy en esta hora, Señor. Gracias, Jesús. Bendigo su nombre y lo exalto, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Quédate conmigo, no quiero volver atrás. Aleluya. No quiero volver atrás. Glorioso Dios. No quiero volver atrás. Gloria a Jesús. Aleluya. Que Dios bendiga la vida de nuestro hermano Abel, la palabra que hoy nos ministró, que sea de bendición, de edificación para cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Quiero rápidamente dejar saber que los hermanos que están trabajando en guardapuertas, si se pueden quedar unos minutos aquí en la parte de adelante ahora.
los líderes necesitan darle una información, ¿verdad? Ellos carecen de algunos números de teléfono, nombres de ustedes, y necesitan compartir otra información. Todos los hermanos que están trabajando de guardapuertas, como también el día de mañana los hermanos del Ministerio de Alabanza están invitando a un poderoso ayuno de las 7 de la mañana en adelante. Todos aquellos que quieran venir son más que bienvenidos mañana a las 7 de la mañana en adelante. También mañana vamos a estar teniendo una reunión con los hermanos de Ujieres, ¿verdad? Todos los hermanos que están trabajando de Ujieres, por favor, después del servicio se quedan unos minutos para recibir información del nuevo liderazgo. Gloria a Dios. Vamos a cerrar entonces orando, ¿verdad? También por la nación de Venezuela. Creo que todo el mundo sabe lo que ha sucedido con ellos. Esperamos en Dios que sea protegido, guardado el pueblo de Venezuela, y que con la bendición de Dios puedan encontrar paz, la seguridad necesaria sociopolítica que está ahorita no la tienen, que con la gracia de Dios puedan alcanzarla. Amén. Oramos para despedirnos y oramos por Venezuela. Padre, en el nombre de Cristo Jesús le damos gracias, Señor, presentando, Dios mío, al pueblo de Venezuela. Allá, Señor, necesitan de su cobertura y su protección. Señor, que su presencia, Dios mío, a través, Señor, de aquellos hermanos, hermanas que claman, Dios mío, pastores, Señor, Padre, todo ese pueblo, Dios bendito, que usted tiene en Venezuela, sean guardados, protegidos, amparados en el hueco de su mano, y que con su bendición, Dios eterno, se puedan dar, Señor, días mejores para ellos. Padre, que la guerra, Señor, que la destrucción, Señor, que la contienda, el odio, Señor, desaparezcan y aparezca, Señor, el poderoso evangelio iluminando para vida eterna, para salvación, Señor, a toda la nación de Venezuela. En sus manos lo ponemos, Señor, y proclamamos la sangre de Cristo sobre ellos, el poder suyo sobre esa vida, Dios mío, que sea amparo, fortaleza, Señor, escudo alrededor de esa nación. En el nombre de Cristo Jesús lo rogamos, lo pedimos, Señor, juntamente con ellos. Señor, en el día de ahora nos vamos de este lugar, pero no de su presencia. Con su bendición, llévenos con bien a nuestros hogares, Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Si gusta colaborar, creo que hay actividad.